La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante La Rosa Negra como puños desesperados buscando refugio. En el corazón de Recoleta, donde las familias más poderosas de Buenos Aires se reunían bajo la ilusión de civilidad, nadie hablaba de lo que todos sabían: que entre las mesas de mantel blanco y las copas de cristal se tejían los hilos invisibles que movían la ciudad. Y que esa noche, uno de esos hilos estaba a punto de enredarse en la vida de una mujer que solo quería ser invisible. Lucía Rivera ajustó su delantal negro por quinta vez en 10 minutos. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba los cubiertos en la mesa 7, la que nadie quería atender. La mesa reservada para Alejandro Morales y su gente. 6 meses trabajando en La Rosa Negra y había aprendido a leer el miedo en los ojos de sus compañeras cada vez que ese apellido aparecía en el libro de reservas. Morales. Una palabra que en Buenos Aires no era solo un nombre, sino una advertencia. El restaurante estaba inusualmente silencioso para un viernes. Las conversaciones fluían en susurros, como si todos temieran que sus palabras pudieran ser malinterpretadas por los hombres que ocupaban la sección privada. Lucía podía sentir la tensión en el aire, espesa como el humo del tabaco que aún se permitía fumar en ese rincón donde las reglas comunes no aplicaban. Sandra, la jefa de meseras, se acercó con urgencia apenas contenida en cada paso. «Lucía, necesito que atiendas la mesa 7. María se enfermó de repente». La mentira era transparente. María no estaba enferma. María había decidido que ninguna propina valía la incomodidad de estar cerca de hombres cuyas fortunas se construyeron sobre cimientos de sangre y silencio. Lucía asintió porque no tenía otra opción. Porque las cuentas médicas de su madre se acumulaban sobre su mesa de noche como recordatorios crueles de que la vida no esperaba a que estuvieras lista. Porque a veces la supervivencia significa caminar hacia las cosas que te aterrorizan. Cuando se acercó a la mesa 7, el mundo pareció reducirse a ese pequeño círculo de poder concentrado. 5 hombres de trajes impecables bebían whisky añejo como si el tiempo no tuviera valor para ellos. Pero era el hombre en la cabecera quien capturaba toda la atención sin siquiera intentarlo. Alejandro Morales no necesitaba alzar la voz para dominar un espacio. A sus 35 años, había heredado un imperio que su padre y abuelo construyeron con puño de hierro y astucia de serpiente. Su cabello oscuro peinado hacia atrás revelaba un rostro de rasgos marcados, una barba perfectamente recortada y ojos que parecían capaces de ver más allá de las máscaras que todos usaban. Los 2 primeros botones de su camisa blanca estaban desabrochados, revelando una cadena de oro contra piel bronceada y el borde de un tatuaje que desaparecía bajo la tela. En su muñeca, un reloj que costaba más que el salario anual de Lucía brillaba bajo las luces tenues. «Otra ronda», ordenó uno de los hombres sin mirarla siquiera. Lucía asintió profesionalmente, lista para alejarse cuando una conversación en la mesa contigua captó su atención. Un empresario argentino intentaba cerrar un negocio con invitados italianos, pero algo había salido mal. El traductor contratado no había llegado. «Disculpe la situación», decía el empresario con creciente desesperación mientras su invitado italiano respondía con frustración evidente, sus manos moviéndose en gestos amplios que necesitaban traducción tanto como sus palabras. «Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Porque lo que Lucía está a punto de descubrir sobre sí misma cambiará no solo su vida, sino el equilibrio de poder de toda una ciudad». Antes de que pudiera detenerse a pensar, Lucía se acercó a la mesa del empresario. «Posso aiutare», ofreció en italiano fluido, su voz suave pero clara. Los italianos levantaron la vista con sorpresa que rápidamente se transformó en alivio. Comenzaron a explicar su situación con la velocidad de quienes finalmente encuentran a alguien que los entiende. Lucía escuchó con atención y luego se volvió hacia el empresario argentino. «Dice que necesitan finalizar los términos del contrato esta noche, o tendrán que llevar su negocio a otra parte. El problema no es el precio, sino las garantías de entrega». El empresario la miró como si acabara de materializarse de la nada. «¿Habla italiano?» Mi nonna era de Florencia.
Crecí hablando italiano en casa, explicó Lucía con un encogimiento de hombros humilde. Lo que no notó fue que la conversación en la mesa 7 había cesado por completo. Todos los ojos, incluyendo los de Alejandro Morales, estaban ahora fijos en ella. $50,000. La voz de Alejandro cortó el aire del restaurante como un cuchillo. A cualquiera aquí que pueda traducir lo que estoy a punto de decir. El silencio que siguió fue absoluto. Los comensales que claramente entendían la oferta se removieron incómodos en sus asientos. Pero nadie habló. La reputación de Alejandro Morales aseguraba que incluso por esa suma, la gente prefería no involucrarse directamente con él. Lucía dudó. Cada instinto le gritaba que se alejara, que permaneciera invisible como siempre había intentado ser. Pero $50,000 cubrirían las facturas médicas de su madre, pagarían meses de tratamiento, le darían tiempo para respirar sin el peso constante de la deuda aplastándole el pecho. «Yo traduciré», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. La comisura de la boca de Alejandro se torció en algo que casi podría haber sido una sonrisa, mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Entonces habló en italiano perfecto, su voz descendiendo a un registro que parecía destinado solo para sus oídos. «Cosa vedi quando guardi un uomo come me? Vedi il mostro che tutti temono, o l'uomo che nessuno conosce?» El aliento de Lucía se atoró en su garganta. La pregunta era inesperadamente personal, íntima incluso. «¿Qué ves cuando miras a un hombre como yo? ¿Ves al monstruo que todos temen o al hombre que nadie conoce?» Podía sentir el peso de su mirada, evaluándola, calculando. Esto no era solo sobre traducción. La estaba poniendo a prueba por razones que no podía comprender. Preguntó qué veo cuando lo miro, tradujo Lucía cuidadosamente para la audiencia del restaurante. Si veo al monstruo que todos temen o al hombre que nadie conoce. Un destello de algo, sorpresa tal vez, cruzó los rasgos de Alejandro antes de que su expresión volviera a sentarse en neutralidad cuidadosa. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas, claramente incómodos con este comportamiento inusual de su jefe. «¿Y cuál es tu respuesta?», preguntó Alejandro, cambiando sin esfuerzo al español. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones no dichas. Lucía debería haber estado intimidada. Cualquier otra persona lo estaría. Pero por razones que no podía explicar, sostuvo su mirada firmemente. «Aún no veo ninguno de los dos», respondió con honestidad. «No lo conozco lo suficiente como para ver al hombre, y me propongo no creer en rumores sobre monstruos». Un latido de silencio siguió a sus palabras. Entonces Alejandro Morales hizo algo que causó que sus hombres se tensaran con shock. Se rió. No una risa performativa o un sonido amenazante, sino una risa genuina que momentáneamente transformó su rostro. «Tráenos otra ronda», dijo, despidiéndola con un gesto. «Y los 50,000 son tuyos. Los enviaré mañana». Lucía volvió a sus tareas, sintiendo sus ojos seguirla durante toda la velada. Se dijo a sí misma que el escalofrío que recorría su espina era por el aire acondicionado, no por la intensidad de su mirada. Para la hora de cierre, el grupo de Morales se había ido. Lucía estaba limpiando mesas cuando Sandra se acercó, su rostro pálido. «¿Qué le dijiste a Alejandro Morales?», susurró con urgencia. «Nada importante. ¿Por qué?». Sandra le entregó una tarjeta. Cartulina negra gruesa con solo un número de teléfono grabado en oro. «Dejó esto para vos. Lucía, ¿tenés idea de quién es? ¿De lo que hace? Hombres como Alejandro Morales no notan mujeres como nosotras a menos que quieran algo». Lucía giró la tarjeta entre sus manos. «Es solo otro cliente rico». Sandra le apretó el brazo. «No es solo rico, es peligroso. El tipo de peligroso que hace que la gente desaparezca. La familia Morales no maneja negocios. Manejan un imperio construido sobre cosas que preferimos no ver. No llames a ese número». Lucía deslizó la tarjeta en su bolsillo, asintiendo de manera tranquilizadora a Sandra. Pero mientras salía del restaurante esa noche, el peso de la tarjeta parecía arder contra su muslo. $50,000 resolverían tantos problemas. Pero, ¿a qué precio?
2 días después, Lucía abrió la puerta de su pequeño departamento en Caballito para encontrar un sobre negro elegante sobre su felpudo. Dentro había un cheque por exactamente $50,000 y una nota escrita a mano en cartulina pesada. Una deuda honrada es una reputación mantenida. La traducción valió cada peso. M. Lucía miró fijamente el cheque, sus manos temblando ligeramente. ¿Cómo había encontrado su dirección? La implicación le envió un escalofrío que era en partes iguales miedo, y algo más que no podía o no quería nombrar. Lo que no sabía entonces, mientras sostenía un cheque que podía cambiar su vida, era que Alejandro Morales nunca hacía nada sin propósito, y que su aparición en la Rosa Negra esa noche estaba a punto de entrelazar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Porque mientras Lucía había estado enfocada en traducir sus palabras, Alejandro había estado enfocado en la imposibilidad de su existencia. Una mujer que lo miraba a los ojos sin miedo, que hablaba el idioma de sus ancestros con la facilidad de una nativa, y que no tenía idea de que su apellido, Rivera, era solo la versión castellanizada de algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Rosales. Un nombre que había sido borrado de los registros oficiales hacía 30 años, pero que en los círculos donde Alejandro se movía aún resonaba con el eco de viejas lealtades y traiciones más viejas aún. La abuela de Lucía no era simplemente de Florencia. Era una Rosales. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina extraña para Lucía. El cheque de Alejandro Morales permanecía sobre su mesa de noche, sin cobrar, mientras ella debatía consigo misma cada noche. Era dinero legítimo, una traducción, un servicio prestado, pero su procedencia la hacía sentir como si estuviera aceptando algo más que pesos. Como si al tomar ese dinero, estuviera cruzando una línea invisible que la separaría para siempre de la vida sencilla que había intentado construir. Finalmente, fue la llamada del hospital lo que decidió por ella. Su madre necesitaba un tratamiento que el seguro no cubría. Lucía depositó el cheque al día siguiente, cada paso hacia el banco sintiéndose como un paso hacia un destino que no había elegido, pero que parecía inevitable. El tratamiento comenzó a la semana siguiente. Lucía visitaba a su madre cada tarde después del turno en la Rosa Negra, sosteniendo su mano frágil mientras los medicamentos goteaban lentamente en sus venas. Su madre había mejorado notablemente, el color volvía a sus mejillas y la fuerza a su voz. «¿De dónde sacaste el dinero, mi amor?», preguntó su madre una tarde, sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, llenos de preocupación maternal. «Un cliente generoso», respondió Lucía, omitiendo los detalles que solo causarían más preocupación. Su madre la estudió durante un largo momento, como si pudiera leer verdades no dichas en el rostro de su hija. «Tu nonna siempre decía que algunos destinos son como ríos. Podés nadar contra la corriente todo lo que quieras, pero eventualmente el río te lleva a donde necesitas estar. Tal vez alguien en tu vida necesite escuchar una historia sobre destinos que no se pueden evadir y elecciones que nos definen. Compártela con quien más lo necesite hoy». Las palabras de su madre quedaron resonando en la mente de Lucía mientras caminaba de regreso a casa esa noche. Las calles de Buenos Aires brillaban después de una lluvia reciente, las luces de la ciudad reflejándose en los charcos como estrellas caídas. No notó el auto negro que la seguía a distancia prudente hasta que se detuvo frente a ella. La ventana trasera descendió suavemente, revelando a Alejandro Morales en el asiento posterior. Vestía más casual que en el restaurante, jeans oscuros y una camisa negra, pero su presencia seguía siendo magnética, imposible de ignorar. «Subí», dijo simplemente. No era una orden, pero tampoco exactamente una invitación. Lucía debería haber dicho que no. Debería haber seguido caminando. Pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, la detuvo. «¿Por qué?», preguntó. «Porque hay cosas que necesitas saber sobre quién sos realmente», respondió Alejandro. «Y porque le debo a tu familia una conversación que debería haber ocurrido hace 3 décadas». El corazón de Lucía se aceleró. «No sé de qué está hablando». «Tu abuela, Isabela Rosales. Era la hija de Antonio Rosales,
uno de los hombres más poderosos que esta ciudad haya conocido. Alejandro hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Y vos, Lucía Rivera, sos la última heredera de un linaje que todos pensaban extinto. El mundo de Lucía se inclinó ligeramente sobre su eje. Eso es imposible. Mi abuela era una inmigrante. Una mujer simple que hacía pasta y cantaba canciones italianas. También era la persona que mi abuelo juró proteger con su vida, continuó Alejandro. Subí al auto, Lucía. Hay mucho que necesitas saber, y esta conversación no puede ocurrir en la calle. Contra todo juicio sensato, Lucía abrió la puerta y subió. El interior del auto olía a cuero fino y a la colonia de Alejandro, una mezcla de madera y especias que era desconcertantemente reconfortante. El conductor arrancó suavemente, llevándolos hacia un destino que Lucía no conocía. La familia Rosales, comenzó Alejandro mientras el auto navegaba por las calles nocturnas. Controlaba el norte de la ciudad. Eran socios de mi familia, unidos por un pacto de sangre que se remontaba a Italia. Antonio Rosales y mi bisabuelo Vittorio Morales vinieron juntos de Nápoles en 1920, dos hombres jóvenes que compartían sueños de construir algo grande en el Nuevo Mundo. Lucía escuchaba, atrapada entre la incredulidad y un reconocimiento inquietante. Su abuela había hablado de Argentina como una tierra de nuevos comienzos, pero nunca en detalle. Nunca con nombres ni fechas. Construyeron un imperio juntos, continuó Alejandro. Legítimo en la superficie, pero cimentado en los negocios que prosperan en las sombras. Para 1950, las familias Morales y Rosales eran las fuerzas más poderosas al sur del Ecuador. El pacto de sangre los unía. Lo que amenazaba a uno, amenazaba al otro. Lo que honraba a uno, honraba al otro. El auto se detuvo frente a una casa antigua en San Telmo. Una estructura de 3 pisos con balcones de hierro forjado y una puerta de madera maciza que había visto décadas de historia. Alejandro la guió adentro, a través de habitaciones decoradas con un gusto que hablaba de generaciones de riqueza acumulada. En un estudio privado en el segundo piso, abrió una caja fuerte oculta detrás de un retrato familiar. De ella extrajo documentos amarillentos, fotografías antiguas y un libro de cuero grueso que parecía un registro histórico. 1985, dijo Alejandro, colocando una fotografía frente a Lucía. Mostraba a 2 familias, los Morales y los Rosales, reunidas para una celebración. En el centro, un hombre mayor de rostro severo pero ojos amables, sostenía a una niña pequeña en sus brazos. Tu bisabuelo Antonio y tu abuela Isabela. Ella tenía 7 años en esta foto. Lucía estudió la imagen, su corazón latiendo dolorosamente. Reconocía esos ojos. Los veía cada mañana en el espejo. Ese mismo año, continuó Alejandro, su voz volviéndose más sombría. Alguien traicionó a tu familia. Nunca descubrimos quién, pero los Rosales fueron atacados sistemáticamente. Negocios destruidos, aliados asesinados, territorios tomados. En 3 meses, tu bisabuelo estaba muerto y tu familia había sido borrada del mapa. La respiración de Lucía se volvió superficial. ¿Y mi abuela? Mi abuelo la sacó del país en secreto. Le dio una nueva identidad, dinero para empezar de nuevo, y le hizo prometer que nunca regresaría, que nunca revelaría quién era realmente. Alejandro se acercó. Su presencia envolvente pero no amenazante. La protegió porque ese era el pacto, porque los Morales no abandonan a los Rosales sin importar el costo. Lucía se dejó caer en una silla, tratando de procesar información que redefinía toda su existencia. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque el día que hablaste italiano en el restaurante, uno de los viejos guardias te reconoció. No tu cara, pero sí tu forma de hablar, tus gestos, la cadencia de tu voz. Es idéntica a la de Isabela. Alejandro se arrodilló frente a ella, llevando su mirada al nivel de la suya. Investigué. Confirmé tu identidad. Y ahora tengo una obligación que cumplir. ¿Qué obligación?, susurró Lucía. Protegerte. Restaurar lo que te robaron.
Y si elegís aceptarlo, darte un lugar en este mundo que es tuyo por derecho de sangre. Lucía lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que ya no parecían tan impenetrables. ¿Y si no quiero ese lugar? Si solo quiero seguir siendo mesera. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Alejandro. Entonces respetaré esa elección. Pero Lucía, ya no sos solo una mesera. El momento en que hablaste italiano esa noche, el momento en que tu identidad fue reconocida, te convertiste en algo más. Y los enemigos de tu familia, los que nunca fueron encontrados, también lo saben ahora. El miedo frío se instaló en el estómago de Lucía. ¿Estoy en peligro? Estás bajo mi protección, respondió Alejandro con una certeza que no dejaba espacio para dudas. Lo que significa que nadie te tocará sin pasar por encima de mí y de cada hombre que lleva el apellido Morales. Pero sí, necesitas ser consciente. Necesitas entender el mundo en el que acabas de entrar, quieras o no. Los días siguientes fueron una inmersión forzada en un mundo que Lucía nunca supo que existía. Alejandro le asignó guardaespaldas discretos que la seguían a distancia. Le presentó a su familia, su padre Marcelo, un hombre de 60 años con ojos calculadores y una bienvenida sorprendentemente cálida, su madre Francesca, una mujer elegante que la abrazó como si fuera una sobrina perdida hace mucho tiempo. Isabela era mi mejor amiga, le dijo Francesca una tarde mientras tomaban té en la terraza de la mansión Morales. Teníamos la misma edad, crecimos juntas. Cuando desapareció, fue como perder una hermana. Francesca sacó una fotografía de su bolso. Mostraba a dos niñas de unos 10 años, abrazadas y sonriendo. Una era claramente la joven Francesca, la otra era idéntica a Lucía. «Sos igual a ella», susurró Francesca, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es como si el tiempo hubiera dado marcha atrás. Lucía tocó la fotografía con dedos temblorosos. Su abuela había muerto cuando ella tenía 15 años, llevándose secretos que ahora parecían monumentales. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué dejó que creciera pensando que era solo ordinaria? Para protegerte, respondió Francesca con suavidad. Tu abuela sabía que este mundo, nuestro mundo, cobra un precio terrible a todos los que entran en él. Quería que tuvieras una vida normal. Una vida libre del peso que ella había cargado. Pero el destino, como había dicho su madre, era como un río. Y Lucía estaba descubriendo que contra su corriente nadie podía nadar para siempre. 3 meses después de esa primera noche en el auto de Alejandro, la vida de Lucía había cambiado irreconociblemente. Ya no trabajaba en la Rosa Negra. Alejandro había insistido en que no era seguro, y por una vez, ella no había discutido. En lugar de eso, se encontró estudiando historia de su familia. Los negocios que una vez controlaron. Los aliados que aún recordaban el nombre Rosales con respeto. Pero más que todo eso, se encontró pasando tiempo con Alejandro. Lo que había comenzado como obligación, su deber de protegerla, se había transformado en algo que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro era diferente cuando estaban solos. Las capas de control cuidadoso se desprendían, revelando a un hombre profundamente inteligente, con un sentido del humor seco y una pasión por la música clásica que contrastaba cómicamente con su reputación. Leía poesía, Borges, Neruda, Benedetti, y a veces citaba versos en momentos inesperados que hacían que el corazón de Lucía se acelerara. Una noche, después de una cena en la mansión Morales, Alejandro la llevó a la azotea. Buenos Aires se extendía ante ellos, un océano de luces bajo el cielo estrellado. Habían abierto una botella de vino Malbec y la conversación fluía tan fácilmente como el alcohol. ¿Alguna vez te arrepentís?, preguntó Lucía. De la vida que llevas, del peso que cargas. Alejandro consideró la pregunta seriamente, mirando su copa como si pudiera encontrar respuestas en el vino oscuro. Todos los días. Y nunca. Levantó la vista hacia ella. Este mundo. No lo elegí más de lo que vos elegiste ser una Rosales. Pero es mío.
y he aprendido que el arrepentimiento es un lujo que los hombres como yo no pueden permitirse. Pero si pudieras elegir, insistió Lucía, si pudieras ser cualquier cosa, cualquier persona, ¿qué serías? Una sonrisa triste tocó sus labios. Alguien digno de vos. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Lucía puso su copa a un lado, su corazón latiendo salvajemente. Alejandro. Desde esa primera noche, dijo él, su voz bajando a un registro íntimo que ella había llegado a conocer bien. Cuando me miraste sin miedo, y me dijiste que no veías ni al monstruo ni al hombre, no he podido dejar de pensar en vos. No he podido dejar de preguntarme qué significa que aparecieras en mi vida justo cuando había dejado de creer que podía existir algo real en este mundo de mentiras. Lucía se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. ¿Y qué decidiste? Que algunos milagros vienen disfrazados de coincidencias. Que algunos destinos son más fuertes que todas las barreras que construimos. Alejandro levantó su mano, trazando su mejilla con dedos sorprendentemente gentiles. Que me estoy enamorando de vos, Lucía Rivera. Y que eso es lo más peligroso que me ha pasado. ¿Por qué peligroso?, susurró ella, aunque conocía la respuesta. Porque el amor te hace vulnerable, te da algo que perder. Y en mi mundo, la vulnerabilidad es una debilidad que los enemigos explotan sin misericordia. Lucía cubrió su mano con la suya, manteniendo su toque contra su mejilla. Entonces tal vez sea hora de redefinir qué significa fuerza en tu mundo. Alejandro la besó entonces. Un beso que contenía toda la tensión acumulada de meses de negación. Era suave y desesperado al mismo tiempo, una rendición y una reclamación. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Alejandro, su frente descansando contra la de ella. «Sobre el pacto de sangre entre nuestras familias». Lucía retrocedió ligeramente, leyendo la seriedad en sus ojos. «¿Qué más hay?» No era solo un pacto de negocios o de protección mutua. Alejandro tomó aire profundamente. Era también un acuerdo matrimonial. Si alguna vez los herederos de ambas familias se encontraran, estaban destinados a unirse. El mundo de Lucía se detuvo. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que lo que siento por vos no empezó por ese pacto, pero hay quienes dirán que estaba destinado, que nuestro encuentro no fue coincidencia, sino cumplimiento de un destino trazado generaciones atrás». Sus ojos buscaron los de ella con intensidad. «Y necesito que sepas que lo que te estoy ofreciendo, lo que te estoy pidiendo, no es porque algún papel viejo lo dice. Es porque no puedo imaginar mi vida sin vos». Lucía procesó esta información sintiéndola acomodarse junto a todas las demás revelaciones de los últimos meses. ¿Y si digo que no? ¿Si elijo caminar lejos de todo esto? Entonces respetaré tu decisión y te protegeré desde la distancia por el resto de mi vida, respondió Alejandro sin hesitación. Pero espero que no lo hagas. Espero que elijas quedarte, no por obligación, no por destino, sino porque lo que hay entre nosotros es real, y vale la pena pelear por ello. En ese momento, bajo las estrellas de Buenos Aires, Lucía tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No porque el destino lo dictara, no porque un pacto ancestral lo exigiera, sino porque había descubierto que el amor verdadero, el tipo de amor que la hacía sentir vista, conocida, valorada, valía cualquier precio. «Entonces me quedo», dijo simplemente. «Me quedo contigo». El alivio que cruzó el rostro de Alejandro fue tan puro, tan genuino, que Lucía supo que había tomado la decisión correcta. La besó nuevamente, y en ese beso había una promesa de futuro, sin importar cuán complicado pudiera ser. Pero lo que ninguno de ellos sabía esa noche era que su decisión de estar juntos acababa de poner en movimiento una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que habían construido. Porque en las sombras de Buenos Aires, aquellos que habían destruido a la familia Rosales 30 años atrás estaban observando. Y esta vez no dejarían sobrevivientes. Los siguientes meses deberían haber sido los más felices de la vida de Lucía. Se había mudado a un apartamento seguro que Alejandro había insistido en proporcionarle,
no en la mansión familiar, respetando su necesidad de independencia, pero lo suficientemente cerca como para protección constante. Pasaba sus días aprendiendo los negocios de ambas familias, descubriendo que tenía un talento natural para las negociaciones y una intuición para las personas que servía bien en su nuevo papel. Su madre había sido informada de todo, una conversación difícil que terminó con lágrimas de ambas partes y, sorprendentemente, aceptación. Tu abuela habría estado orgullosa, había dicho su madre. Asustada, pero orgullosa. La relación con Alejandro se profundizaba cada día. Él era atento de maneras que la sorprendían, recordaba cómo le gustaba el café, aparecía con libros que sabía que disfrutaría, respetaba sus límites mientras le mostraba un mundo que había estado oculto para ella. Con él, Lucía descubrió que el poder no tenía que ser corrupto, que se podía ser temido y respetado sin ser cruel, que incluso en un mundo de sombras había espacio para la luz. Pero la felicidad, Lucía estaba aprendiendo. Siempre tenía un precio. Comenzó con pequeñas cosas. Un auto que aparecía demasiadas veces en su ruta diaria. Llamadas telefónicas donde la línea se cortaba antes de que alguien hablara. La sensación persistente de ser observada incluso cuando los guardaespaldas de Alejandro aseguraban que estaba a salvo. Una noche, después de visitar a su madre en el hospital, Lucía encontró una nota debajo del limpiaparabrisas de su auto. Papel blanco, letras impresas que decían simplemente: los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Tu bisabuelo lo sabía. Ahora vos también lo sabrás. Alejandro se puso pálido cuando le mostró la nota. Inmediatamente dobló la seguridad alrededor de ella y comenzó una investigación exhaustiva. Pero el mensaje era claro. Alguien del pasado había regresado, y querían que Lucía pagara por crímenes que ni siquiera sabía que su familia había cometido. Necesito saber la verdad, le dijo Lucía a Alejandro esa noche en su estudio. Todo. No solo las partes bonitas sobre el honor y los pactos de sangre. Necesito saber qué hizo realmente mi familia. ¿Por qué alguien nos odia tanto que esperó 30 años para vengarse? Alejandro cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo coraje. Cuando volvió a abrirlos, había una tristeza en ellos que Lucía no había visto antes. Tu bisabuelo Antonio no era un santo, comenzó. Era un hombre de negocios despiadado en una época despiadada. Sí, tenía honor. Sí, respetaba los pactos. Pero también tomó decisiones que destruyeron vidas, negocios que arruinó, hombres que ordenó ejecutar, familias que desplazó para expandir su territorio. Lucía se sentó, sintiendo el peso de esta verdad instalándose en su pecho. Continúa. En 1984, un año antes de la caída de tu familia, Antonio descubrió que uno de sus socios estaba malversando fondos. Un hombre llamado Eduardo Santini. En lugar de simplemente expulsarlo, Antonio lo destruyó completamente. Tomó todos sus activos, expuso sus secretos y básicamente lo dejó con nada. Alejandro hizo una pausa. Santini se suicidó 6 meses después. Dejó una esposa y 3 hijos pequeños. El estómago de Lucía se revolvió. ¿Y crees que su familia? Los Santini desaparecieron después de su muerte. Cambiaron sus nombres, se fueron de la ciudad. Pero uno de los hijos, el mayor, tenía 12 años cuando todo pasó. Juró venganza antes de irse. Alejandro sacó un archivo de su escritorio. Se llamaba Matteo Santini. Ahora tiene 42 años, y mis investigadores creen que está de vuelta en Buenos Aires. Lucía tomó el archivo con manos temblorosas. La foto mostraba a un hombre de mediana edad con ojos que reconocía, ojos llenos de dolor antiguo transformado en odio. ¿Qué quiere? Justicia, según su definición. Que vos sufras como él sufrió, que pierdas todo como él perdió todo. Alejandro se acercó, tomando sus manos. Pero Lucía, escúchame. Los pecados de tu bisabuelo no son tuyos. No tenés que cargar con ese peso. ¿No? Lucía lo miró con ojos que ardían con lágrimas no derramadas. Heredé todo lo demás. El nombre, el linaje,
el lugar en este mundo. ¿Por qué no también las deudas? ¿Por qué no también las consecuencias de lo que mi familia hizo? Esta es la esencia de El precio del poder. Historias que nos recuerdan que toda decisión tiene consecuencias que atraviesan generaciones. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre el peso que todos cargamos, compartila y suscríbete al canal para más relatos como este. Porque vos elegís quién sos, respondió Alejandro firmemente. Sí, la sangre importa en este mundo. Sí, el pasado nos forma, pero no nos define. Vos no sos Antonio Rosales, sos Lucía, y tenés la oportunidad de redefinir lo que significa ese apellido. Esa noche, Lucía tomó otra decisión que cambiaría su vida. Le pidió a Alejandro que arreglara una reunión con Matteo Santini. Alejandro se opuso furiosamente. Era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Pero Lucía insistió. Si iba a vivir en este mundo, si iba a llevar el apellido Rosales, necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que ese nombre significaba. La reunión se arregló para una semana después, en terreno neutral, un café en el centro de la ciudad, rodeado de guardias de ambos lados. Alejandro insistió en estar presente, y Lucía no discutió. Necesitaba su fuerza tanto como necesitaba hacer esto. Matteo Santini llegó exactamente a tiempo. Era más bajo de lo que Lucía esperaba, con cabello gris prematuramente, y una postura que hablaba de años cargando resentimiento como una armadura. Se sentó frente a ella sin saludar, sus ojos evaluándola con una mezcla de curiosidad y desprecio apenas contenido. «Entonces sos vos», dijo finalmente. «La heredera perdida, Lucía Rosales». «Rivera», corrigió Lucía suavemente. «Mi abuela cambió el apellido cuando huyó, pero la sangre no miente», replicó Matteo. «Sos la bisnieta del hombre que destruyó a mi familia, del hombre que llevó a mi padre al suicidio». Lucía respiró profundamente, armándose de valor para lo que estaba a punto de decir. «Tenés razón. Antonio Rosales fue tu enemigo. Te quitó a tu padre, tu hogar, tu futuro, y por eso te pido perdón». El shock cruzó el rostro de Matteo. Claramente no había esperado una disculpa. «¿Perdón?», repitió, su voz cargada de incredulidad. «¿Crees que una simple disculpa repara 38 años de dolor?» «No», respondió Lucía honestamente. «No creo que nada pueda reparar eso. Pero necesito que sepas que si pudiera deshacer lo que mi bisabuelo hizo, lo haría. Necesito que sepas que no voy a defender sus acciones o pretender que estaban justificadas». Matteo la estudió durante un largo momento. «¿Y por qué debería creerte?» «Porque no tengo nada que ganar mintiéndote», dijo Lucía. «Alejandro tiene suficiente poder para hacerte desaparecer si quisieras hacerme daño. Pero no quiero eso. No quiero perpetuar el ciclo de violencia que ha definido nuestras familias por generaciones». «Entonces, ¿qué querés?», preguntó Matteo, su guardia bajando ligeramente. Lucía se inclinó hacia adelante, su mirada directa y sin vacilar. «Quiero ofrecerte algo que tu familia nunca recibió. Justicia. Restitución. Respeto. Tu padre perdió su negocio, su reputación, su vida. Déjame devolverle a tu familia lo que mi bisabuelo les quitó». «¿Estás hablando de dinero?». La voz de Matteo se endureció nuevamente. «Estoy hablando de reconocimiento», corrigió Lucía. «Estoy hablando de limpiar el nombre de tu padre públicamente, de establecer un fondo en su honor, de asegurarme de que la historia recuerde que Eduardo Santini no era un ladrón o un traidor, sino un hombre que fue destruido injustamente por mi bisabuelo». El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Matteo miraba a Lucía como si nunca hubiera visto nada como ella antes. Finalmente habló, su voz temblando con emoción contenida. «Durante 38 años he esperado este momento. He planeado mi venganza de 100 maneras diferentes. He imaginado verte sufrir como yo sufrí». Hizo una pausa, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. «Pero nunca imaginé que me ofrecerías lo único que realmente quería. No venganza, sino validación. Que alguien finalmente reconociera que lo que le pasó a mi familia estuvo mal.
Lágrimas brillaban en sus ojos ahora, años de dolor finalmente encontrando salida. Mi padre no era perfecto. Tal vez sí robó. Nunca supe la verdad completa. Pero no merecía ser destruido de esa manera. No merecía morir creyendo que el mundo lo veía como un criminal. Lucía sintió sus propias lágrimas amenazando con caer. Entonces, déjame ayudar a cambiar esa narrativa, no por obligación, no por miedo, sino porque es lo correcto. Mateo asintió lentamente, como si una carga que había llevado durante décadas finalmente se estuviera levantando. Necesitaré tiempo para pensar en tu oferta, para decidir si puedo confiar en vos. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Lucía. Mi puerta está abierta. Cuando estés listo para hablar sobre los detalles, estaré aquí. Cuando Mateo se fue, Alejandro soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Tenés idea del riesgo que acabas de tomar?, preguntó, aunque había admiración en su voz junto con el reproche. Sí, respondió Lucía, pero también sé que este mundo nunca cambiará si alguien no empieza a hacer las cosas de manera diferente. Y yo elijo ser esa persona. Alejandro la besó entonces, largo y profundo, vertiendo en ese beso todo el orgullo y el miedo y el amor que sentía. Te amo, dijo cuando finalmente se separaron. Te amo por tu coraje y tu corazón, y tu insistencia absoluta en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Yo también te amo, respondió Lucía. Y juntos, vamos a redefinir lo que significa ser Morales y Rosales en esta ciudad. 6 meses después, Lucía y Alejandro estaban de pie en la terraza del penthouse Morales, mirando la ciudad que ahora llamaban suya de manera compartida. La noche era clara, las estrellas visibles incluso a través de la contaminación lumínica de Buenos Aires. El Fondo Eduardo Santini había sido establecido oficialmente, dedicado a ayudar a familias que habían sido destruidas por guerras de poder entre las grandes familias. Mateo Santini, después de meses de negociaciones cuidadosas, había aceptado presidir su junta directiva. No era una amistad, probablemente nunca lo sería, pero era algo mejor. Era paz, era cierre. Era el primer paso hacia un futuro diferente. Los negocios de ambas familias habían sido consolidados y reorganizados. Alejandro había mantenido su promesa de restaurar los territorios Rosales, pero bajo un nuevo modelo que Lucía había ayudado a diseñar, uno que priorizaba la legitimidad y la inversión comunitaria sobre la explotación. ¿Estás lista para esto?, preguntó Alejandro, rozando el anillo antiguo que había pertenecido a su abuela. Era la noche del anuncio oficial de su compromiso ante toda la comunidad que operaba en las sombras de Buenos Aires. Lucía consideró la pregunta seriamente. Los últimos meses habían sido una integración gradual al mundo de Alejandro, aprendiendo sus reglas, entendiendo sus estructuras de poder, encontrando su lugar dentro de su jerarquía. Había esperado sentirse como una impostora, pero en cambio descubrió que ciertos aspectos de esta vida le llegaban con una naturalidad sorprendente, como si alguna memoria hereditaria de ser una Rosales hubiera estado dormida dentro de ella todo el tiempo. «Estoy lista», le aseguró. «Aunque todavía pienso que algunas de las viejas tradiciones son ridículas». Alejandro se rió. El sonido todavía lo suficientemente raro como para deleitarla. Dice la mujer que insistió en que honoráramos el pacto de sangre con una ceremonia apropiada cuando anunciamos nuestro compromiso al consejo familiar. Eso era diferente, protestó Lucía con una sonrisa. Eso era sobre respetar la historia mientras dejábamos claro que yo no estaba siendo reclamada como una transferencia de propiedad medieval. La ceremonia que había diseñado había reconocido el antiguo pacto de sangre entre sus familias mientras establecía que su unión era de iguales, no el cumplimiento de una obligación sino una elección hecha libremente por ambas partes. Había choqueado a la vieja guardia, pero les había ganado su respeto. «Has cambiado cómo se hacen las cosas», observó Alejandro, orgullo evidente en su voz. «No muchos podrían haber navegado este mundo tan efectivamente en tan poco tiempo». «Tuve buenos maestros», reconoció Lucía, pensando en la guía paciente de Francesca y las explicaciones cuidadosas de Alejandro sobre la compleja red de alianzas y rivalidades que definían su mundo.
El timbre del ascensor anunció la llegada de los primeros invitados. Lucía respiró profundamente mientras Alejandro ofrecía su brazo. «¿Vamos, señorita Rivera? ¿O debería decir la última hija de la familia Rosales?» Lucía tomó su brazo con una sonrisa. «Pronto será señora Morales». La reunión era pequeña según los estándares morales. Solo 50 de sus aliados y familiares más cercanos, cada uno cuidadosamente investigado y registrado antes de permitirles la entrada. Lucía saludó a los invitados con creciente confianza. Ya no era la mesera insegura arrojada a un mundo que no entendía, sino una mujer que estaba encontrando su propio poder. Vio a su madre al otro lado de la habitación, en profunda conversación con Francesca. Ese había sido quizás el aspecto más desafiante de su nueva vida. Explicarle a su madre la verdad sobre su historia familiar y el lugar de Lucía en el mundo de Alejandro. Para sorpresa de Lucía, su madre había admitido haber sospechado partes de la historia durante años, pero había honrado el deseo de su propia madre de mantener a Lucía protegida de su pasado. «Tu abuela estaría orgullosa», comentó una voz familiar junto a ella. Don Ricci, el italiano anciano que había reconocido su nombre en la cena de traducción meses atrás, se acercó con una copa de champaña. Ella tenía el mismo acero en su espina. Lucía aceptó el cumplido con un gesto gracioso. «Gracias por venir, don Ricci. Su presencia nos honra». El anciano sonrió con aprobación ante su italiano perfecto y su forma de dirigirse formal. «El regreso del nombre Rosales a nuestros círculos llena una ausencia que muchos de nosotros hemos sentido durante décadas. Tu bisabuelo era un hombre de principios en una era cuando tales hombres eran raros». Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro apareció a su lado, su mano encontrando la parte baja de su espalda, en un gesto tanto protector como posesivo. «Don Ricci», reconoció, «veo que ha estado compartiendo recuerdos con mi prometida sobre los viejos días». El anciano don inclinó su cabeza. «Simplemente expresando mi placer al ver viejas injusticias finalmente corregidas. La alianza entre Morales y Rosales siempre fue uno de los cimientos más fuertes de nuestro mundo». Mientras la conversación continuaba, Lucía observó el baile sutil de respeto y poder que caracterizaba estas interacciones. 6 meses atrás, hubiera parecido un idioma extranjero. Ahora, leía los mensajes no dichos tan claramente como si estuvieran subtitulados. La velada progresó sin problemas, culminando con Alejandro llamando la atención para hacer su anuncio oficial. Con Lucía a su lado, declaró formalmente su compromiso y su reconocimiento como la heredera legítima del legado Rosales. «En honor a esta unión», concluyó, «los territorios una vez mantenidos por la familia Rosales serán restaurados bajo la administración conjunta Morales-Rosales, con ganancias dirigidas a una fundación establecida en nombre de Antonio Rosales». Este anuncio causó revuelo. No solo el compromiso, que había sido ampliamente especulado, sino la redistribución territorial que representaba un cambio significativo en el equilibrio de poder. Al enmarcarlo como una restauración de justicia histórica en lugar de un acaparamiento de poder, Alejandro había hecho difícil que alguien objetara sin parecer que condonaba la traición que había destruido a los Rosales. Mientras se levantaban las copas en brindis, Lucía vio a Alejandro observándola con una intensidad que todavía hacía que le faltara el aliento. Por toda la maniobra política y las ventajas estratégicas que su unión representaba, lo que existía entre ellos había crecido en algo que ninguno había esperado. Algo genuino y poderoso que trascendía las consideraciones prácticas de su mundo. Más tarde, cuando el último invitado se había ido y finalmente estaban solos, Alejandro llevó a Lucía a la terraza donde una botella de champán esperaba en hielo. «Por sobrevivir a tu primera función oficial como la futura señora Morales», brindó, chocando su copa contra la de ella. Lucía sonrió. «¿Fui tan obvia?» «Solo para mí», le aseguró, extendiendo la mano para meter un mechón de cabello detrás de su oreja. «Estuviste magnífica». Hasta la vieja guardia quedó impresionada. Permanecieron en silencio cómodo por un momento, mirando la ciudad. Su ciudad, en muchos sentidos. «Cuando te conocí por primera vez», dijo Alejandro en voz baja,
Te pregunté qué veías cuando me mirabas, el monstruo que todos temen o el hombre que nadie conoce. Lucía se volvió hacia él, dejando su copa para enmarcar su rostro con sus manos. Veo a vos, dijo simplemente. Todo vos. El líder que toma decisiones difíciles, el protector que honra juramentos antiguos, el hombre que ama con la misma intensidad que trae a todo lo demás. Alejandro giró su cabeza para presionar un beso en su palma. No todos podrían aceptar ambos lados. No todos tienen la ventaja de entender lo que significa tener una herencia dual, replicó Lucía. La mesera y la heredera Rosales. Ambos vivimos en dos mundos, y ahora hemos creado el nuestro. Algo nuevo de algo viejo, observó Alejandro, atrayéndola más cerca. Lucía se inclinó hacia él, saboreando la sensación de lo correcto que sentía en sus brazos. Su camino había sido inesperado, peligroso a veces, pero los había llevado a un lugar que ninguno podría haber anticipado esa noche en La Rosa Negra, cuando una simple traducción lo cambió todo. ¿Alguna vez te preguntas, preguntó ella, qué habría pasado si yo no hubiera estado trabajando esa noche, si vos no hubieras ofrecido ese desafío de traducción? Alejandro consideró esto por un momento. Creo que nos habríamos encontrado eventualmente, dijo con certeza. Algunas conexiones son inevitables. ¿Un pacto de sangre que trasciende generaciones?, bromeó Lucía. Algo incluso más viejo y más poderoso, respondió Alejandro, su voz bajando al tono íntimo que reservaba solo para ella. Algo que hace que incluso hombres como yo crean en el destino. Mientras la nieve caía suavemente a su alrededor, un fenómeno raro en Buenos Aires que hacía la noche aún más mágica, Lucía se paró en puntas de pie para besar al hombre que la había atraído a su mundo peligroso y se encontró transformado por su presencia en él. El monstruo y el hombre, la mesera y la heredera. Todas las partes de quienes eran, ahora entrelazadas en un futuro que ninguno podría haber imaginado. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas traídas a la tierra, un reino que navegarían juntos, no como Morales y Rosales, no como señor del crimen y traductora, sino simplemente como Alejandro y Lucía, quienes habían descubierto que las traducciones más inesperadas son a veces las más perfectas, porque al final el precio del poder no era solo lo que te quitaba, era también lo que te daba si estabas dispuesto a redefinir las reglas. Era amor encontrado en lugares imposibles, era redención forjada del pecado ancestral, era la oportunidad de tomar un legado manchado de sangre y transformarlo en algo que sanaba en lugar de herir. Lucía había entrado a este mundo como una mujer ordinaria buscando sobrevivir. Emergía como algo mucho más poderoso, una mujer que entendía que el verdadero poder no viene de la fuerza o el miedo, sino del coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Incluso cuando cuesta. Especialmente cuando cuesta. Y mientras se paraba en esa terraza, en los brazos del hombre que amaba, mirando la ciudad que ahora ayudaría a moldear, Lucía finalmente entendió lo que su abuela había sabido toda su vida. Que algunos destinos no se pueden evadir. Pero también se pueden elegir. Y en esa elección, en ese acto de voluntad frente al peso de la historia, yace la diferencia entre ser una víctima del pasado y ser la arquitecta del futuro. Todo poder tiene un precio. Pero con la persona correcta a tu lado, ese precio se convierte en una inversión en algo más grande que vos misma. Se convierte en legado, se convierte en cambio, se convierte en esperanza de que el mundo puede ser diferente si alguien tiene el coraje de empezar. Y en ese momento, bajo las estrellas imposibles de Buenos Aires, Lucía y Alejandro eligieron ese coraje juntos.